Continuamos con nuestra tercera clase del curso Nuevo Testamento 1. Estamos estudiando el trasfondo histórico del Nuevo Testamento. Esta segunda parte de nuestra tercera clase avanza en el estudio del tema de la parte política y social del Imperio Romano, los aspectos políticos y sociales. Que es el complemento de la parte anterior de nuestra clase. Veamos en primer lugar cómo estaba conformada la sociedad de la antigua Roma. Vemos que habían 5 estratos o niveles sociales. En el estrato más alto tenemos a los senadores, que eran las personas que administraban la vida política del imperio. Eran personas ricas, eran personas con mucha influencia. Ellos juntamente con el emperador eran los que administraban todos los asuntos políticos. Así que estas familias eran las más importantes. Tenemos un segundo estrato que eran los equites. Equites, ¿de dónde viene la palabra equitación? Se refiere a los caballeros o militares, personas que se dedicaban a la carrera, al oficio militar. Y como este oficio era de tanta importancia en el imperio, debido a las conquistas de nuevos territorios y a la administración de la paz, llamada paz romana, todo el imperio, entonces eran sumamente importantes. También personas de buenos recursos, personas educadas. Tenemos allí pues altos mandos en esa esfera militar, pero también hasta los soldados pertenecían a esta clase de los equites. Tenemos luego lo que eran los civites o ciudadanos. Podemos hablar de estos ciudadanos como ciudadanos comunes, ¿no? Ya no tan importantes como los senadores y los equites. Pero ciertamente de esta tercera clase social habían también personas con mucha influencia y con muchos recursos económicos también. Luego tenemos a los libertos, que eran esclavos liberados, personas que habían sido esclavos con anterioridad y habían logrado su libertad de alguna manera, bien sea pagando una gran suma de dinero o siendo puestos en libertad por los mismos amos debido al cariño o años de servicio, en fin. Entonces, esta cuarta clase, los libertos, que no tenían todos los privilegios de los ciudadanos, tenían alguna forma de independencia y podían movilizarse en el imperio con cierta consideración, tomados en cuenta para ciertos oficios y tareas, y también estos podrían entrar en la vida económica, la vida comercial del imperio. En el último lugar tenemos a los esclavos. Recordemos que 3 de cada 5 personas en el imperio eran esclavos. Una sociedad que tenía una gran cantidad de esclavos. Casi en cada familia habían uno o varios esclavos. Eran muy apreciados. Los esclavos también tenían la posibilidad de estudiar, algunos de ellos. Así que muchos esclavos llegaron a adquirir muchas destrezas, mucho conocimiento, algunos llegaron a ser inclusive doctores, médicos, así que llegaron a tener una gran importancia. E inclusive algunos llegaron a puestos de gobierno debido a su honestidad, debido a su desempeño
llegaron a tener un gran respeto, una consideración por ellos y fueron subiendo en esos niveles sociales hasta llegar a los más altos lugares. Así que esto más o menos era cómo estaba conformada la sociedad de la antigua Roma, es decir, del Imperio Romano. Veamos cómo era la organización geopolítica del imperio. El imperio estaba dividido en provincias y las provincias eran de dos tipos. En primer lugar, tenemos a las llamadas senatoriales, que eran aquellas provincias que dependían para su administración de los senadores. Estas provincias senatoriales habían sido conquistadas en el tiempo de la República. Recordemos que antes del sistema imperial hubo una época en que Roma era administrada políticamente de otra manera. La dinámica política era diferente. Y entonces es lo que se llama la República. Dependía entonces del Senado. Los senadores para estas antiguas provincias, porque eran las provincias más antiguas, ellos nombraban un procónsul, una persona que los representaba. Una característica también de este tipo de provincias es que no habían legiones militares en esos lugares. No había legiones militares. Seguramente había alguna representación militar pequeña, de vez en cuando venían los militares a la provincia por alguna situación, pero no estaban asentados permanentemente en ella. Tenemos también lo que eran las provincias imperiales. Estas eran las provincias más nuevas, ¿no? Dependían del emperador directamente, estaban en las partes más alejadas del imperio. El imperio se iba extendiendo cada día más, se iban conquistando nuevos territorios y se iban constituyendo como provincias imperiales. En estos lugares sí habían legiones romanas, mientras se establecía lo que era el sistema de gobierno, mientras se estructuraba toda la vida política y social, entonces habían esas legiones. Estas provincias imperiales eran gobernadas por senadores que eran nombrados por el emperador. Así que hay una diferencia grande entre las provincias senatoriales y las provincias imperiales. Tratamos este punto como muy importante porque encontramos que había dentro de las provincias imperiales, había un tipo de provincias que eran llamadas secundarias, ¿no? Y dentro de estas provincias secundarias estaba Judea, precisamente, ¿no? Una provincia secundaria que fue dirigida desde Siria, es decir, no era propiamente una provincia como tal, sino que la provincia era Siria y Judea era un territorio que era administrado desde Siria. Así que este asunto también es sumamente importante, ver cómo estaba constituido geopolíticamente el imperio romano. Vamos ahora a ver cómo era la organización geopolítica de Palestina, ¿no? Porque es lo que más nos interesa, por cuanto el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, se desarrollaron allí en esta parte del territorio de la antigua Palestina. Entonces, Palestina estaba dividida en 6 regiones y esas regiones vamos a estar ubicándolas acá en este mapita que tenemos a la derecha para que estemos más o menos comprendiendo un poco más el asunto, ¿verdad? Tenemos entonces, en primer lugar, a Judea. Judea la tenemos acá al sur,
puede decirse que Judea era el corazón de la nación hebrea, estaba allí al oeste del Jordán y Jerusalén era su capital, ¿verdad? Entonces aquí podemos ubicarnos. Judea, tenemos a Jerusalén, acá tenemos el río Jordán que atraviesa todo el territorio de Palestina. Esta era entonces la primera región en la organización geopolítica de Palestina. Luego tenemos a Samaria, al norte de Judea. Todos estos territorios son mencionados en el Evangelio como el escenario donde se desarrolló la vida de nuestro Salvador, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y luego también de los primeros cristianos en la expansión del cristianismo. Tenemos Judea y luego tenemos Samaria, que estaba al norte de Judea. Y recordemos que los samaritanos eran mestizos, eran mezclados con otra raza, ¿no? Después del regreso de la cautividad, hubo entonces todas estas tribus del reino del norte que regresaron de Siria, se mezclaron también con extranjeros y por eso eran considerados por los judíos como que no eran eh, hebreos, ¿no? Puros, así que eran despreciados y había una rivalidad mayormente en el aspecto religioso entre ellos, entre judíos y samaritanos, ¿no? Recordemos que eso lo narra el Evangelio, en el caso del encuentro de Jesús en el pozo de Jacob con la mujer samaritana y todo lo que sucedió allí, ¿no? Luego podemos mirar una tercera región, que es la región de Galilea, donde se desarrolló gran parte del ministerio de nuestro Señor. En esta parte norte, pero era la parte montañosa de la Palestina, ¿no? Allí entonces, en ese lugar también vivían muchos extranjeros, muchas personas que no eran hebreos, habían venido a vivir allí, entonces por eso se le llama Galilea de los Gentiles, el Evangelio. Y recuerden cuando hablaban de Jesús en tono despreciativo, lo llamaban el Galileo, y también decían que de Galilea no podía salir un profeta, no podía, porque nunca había salido algo bueno de Galilea. Pero fue en ese lugar donde había una gran necesidad, donde había gente muy pobre, gente muy necesitada, fue donde desarrolló básicamente el ministerio nuestro Señor Jesús, ¿no? Allí pasó su infancia y su juventud, y allí desarrolló gran parte de su ministerio público, ¿no? Luego tenemos a Perea, tenemos una cuarta región, es Perea, la tenemos aquí, ¿no? A Perea situada al este del Jordán. Pueden ubicarse allí en el mapa y mirar entonces esta zona de Perea, allí al lado de Samaria, la parte este del río de el Jordán. Y luego tenemos a Decápolis, vamos a ubicarnos para mirar Decápolis allí también al este de Galilea, ¿verdad? Entonces tenemos allí esa región de Decápolis, podemos ubicarla allí en el mapa, ¿no? Acá, Decápolis, ¿no? Todas esas ciudades que se mencionan ahí en el Evangelio, Gadara, Gerasa, ¿verdad? Esta otra ciudad llamada Filadelfia, pero no es la Filadelfia de las 7 iglesias del Apocalipsis, porque esa Filadelfia está en Asia Menor, ¿no? Esta es otra ciudad. Entonces, tenemos allí Decápolis, que significa 10 ciudades. Eran un conjunto de ciudades con personas griegas, estaban situadas allí al lado norte de Perea, ¿verdad? Al lado norte de Perea, al este del Jordán, esa confederación de ciudades griegas con las costumbres paganas, eran
odiados también por los judíos, aunque estaban allí en el mismo territorio de Palestina. Recuerden el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Que fue liberado por el Señor Jesús. Y él quería seguir a Jesús por el camino, quería ser un discípulo activo, ¿verdad? Que siguiera a Jesús en su ministerio, pero el Señor le mandó a ir a los suyos, a su parentela, para ir y contar las grandes cosas que Dios había hecho con él. Y dice la palabra que inmediatamente fue a Decápolis, es decir, que él era originario de Decápolis, por supuesto, ahí Gadara, ¿no? Se ubica acá en Decápolis. Y así dice que comenzó a anunciar entonces su testimonio en todas aquellas ciudades. Se convirtió inmediatamente en un evangelista. Gloria al Señor. Lo que el Señor nos llama a nosotros, ¿verdad? A testificar de las cosas grandes que Él ha hecho en nuestras vidas. Tenemos entonces por último a Iturea. Iturea, acá en esta parte norte también, allí al este del mar de Galilea, tenemos esta zona aquí rayada, ¿verdad? Que también se conoce como Draconítide. ¿Ah? Son nombres griegos, porque aquí recordemos que la cultura griega se había instaurado anterior al Imperio Romano y entonces muchas ciudades de esas habían sido fundadas por griegos, habían sido habitadas por personas griegas y de allí se debe el nombre de esas ciudades, ¿no? Pero recordemos que el ministerio del Señor Jesús fue a los judíos primeramente, a su pueblo, y entonces se desarrolló en estos lugares donde había la población hebrea, ¿no? Judea, Samaria, Galilea, ¿no? Aquí fue donde el Señor desarrolló su ministerio. Es interesante esta región de Traconítide o Iturea, que eran considerados por los judíos como violentos y rebeldes, ¿no? Estas personas de acá. Así que, mire, habían conflictos étnicos también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en este mismo territorio de Palestina, ¿no? Por allá por el año 63 comenzó lo que se conoce como la guerra de los judíos contra el imperio romano, ¿no? Recuerden que les mencioné anteriormente. Esa guerra de los judíos contra el imperio romano vino comandada por algunos grupos sectarios violentos como los sicarios y algunos otros grupos, ¿no? Eh, los celotes también, sicarios, celotes, fueron grupos rebeldes, violentos contra el statu quo que trataba de establecer Roma en sus territorios y la opresión, ¿no? Que recibían de parte de los romanos. Había leyes que permitían que los militares romanos ejercieran un control absoluto sobre los hebreos y los oprimían, ¿no? En gran manera. Así que hubo un momento en que se rebelaron y bueno, hay toda una historia de luchas de parte de los enfrentamientos entre hebreos y romanos, militares romanos, en este caso. Esa guerra, llamada Guerra de los Judíos, allí también se enmarca aquel acontecimiento de Masada, ¿no? Que era una fortaleza romana que los eh, judíos tomaron y allí se atrincheraron en aquel tiempo en que fueron invadidos por los ejércitos romanos. En el año 70, después de Cristo, vino el general Tito y sofocó aquella rebelión, pero él destruyó prácticamente Jerusalén, destruyó el templo y se cumplió la profecía del Señor Jesucristo de que no quedaría piedra sobre piedra, ¿no?
Buscaban los romanos el oro del templo, saquearon todo, así que derribaron todas las paredes y destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70, ¿no? Porque había sido profetizado por el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos coexistiendo, ¿verdad? Coexistiendo en aquellos lugares la cultura griega, la cultura judía y la cultura romana. La cultura romana representada por los gobernantes, los militares y algunos ciudadanos romanos que se habían venido a asentar allí en los territorios eh, de Palestina, en esos lugares donde se desarrolló el Nuevo Testamento, ¿no? O gran parte del Nuevo Testamento. Y entonces allí estaban esas tres culturas y tenemos influencia de todas ellas en el desarrollo de la historia del Nuevo Testamento. Luego, el escenario cambia después de los evangelios, que se desarrolló básicamente en este territorio de Palestina. Luego cambia para las otras naciones o la parte gentil, ¿no? Del imperio. Entonces vienen entonces allí los viajes misioneros de Pablo, la iglesia de Antioquía de Siria se convierte en un gran centro misionero, ¿no? Además de la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre. Entonces, ya Hechos capítulo 13 nos habla sobre la iglesia de Antioquía de Siria, donde habían profetas y maestros, y donde envían a Pablo y Bernabé, los envía a la iglesia como apóstoles a los gentiles. Recordemos que la palabra apóstol significa enviado. Entonces, los envían como apóstoles a los gentiles, enviados por el Señor, confirmados por la iglesia, y la iglesia les proveyó de recursos y les apoyó en aquellos preciosos viajes misioneros que vamos a estar estudiando al detalle cuando estemos examinando el libro de los Hechos. Así que en nuestra próxima clase nosotros vamos a estar hablando de lo que es la parte religiosa y filosófica, ¿no? Del trasfondo histórico del Nuevo Testamento. Así que ese va a ser nuestro próximo tema. Y espero, con el favor de Dios, que no tengamos ningún inconveniente para nuestra clase. Creo que así va a ser y podamos tener nuestra clase normalmente. Entonces les pido que puedan ver estos dos videos con estas dos clases eh, que tratan sobre el trasfondo, el contexto histórico del Nuevo Testamento. Que puedan avanzar también en sus tareas. Ya comencé a recibir su primera asignación. Algunos hermanos ya me están enviando el mapa conceptual. Yo les agradezco su prontitud para ir evaluándoles y calificándoles sus asignaciones. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos entonces pendientes, atentos para continuar entonces nuestro curso Nuevo Testamento. Dios los bendiga.